algunas grajeas de la vida cotidiana, ¿no?, que seguimos teniendo. Miren, ahora vamos a ir con otro científico, el doctor Pablo Canziani, que es un hombre de fe, de práctica de la fe, y ya lo era, tengo entendido, su papá, también un hombre de la ciencia. Y bueno, vamos a charlar sobre esto que nos está atravesando a todos, que es la partida de nuestro Bergoglio, del Papa Francisco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, bien, ¿cómo está? Bien, bien. Con sensaciones encontradas, vengo diciendo desde ayer, ¿no? Sobre Tal cual, la tal cual. tristeza de Sí, sí. partida, pero la alegría de este Francisco que yo tengo la sensación, y me pongo en primera persona, soy la primera tal vez en descubrir infinidad de cosas que creía conocía y no conocía. Y el mundo me parece que le está pasando algo parecido. ¿Qué opinas vos? Yo creo que sí y espero que pase lo mismo en nuestro país. Ujú. Justamente esta semana con mi esposa habíamos empezado a ver no sé si llamarlo una miniserie, son 2 tramos de 3 horas de película sobre la vida de Juan Pablo II. Y con mi esposa comentábamos cómo Francisco es la continuidad de San Juan Pablo II y de Benedicto, contrariamente a los que muchos nos han querido hacer creer, por lo menos en las grietas de Argentina. Ajá. Mira qué interesante esta conectitud. Lo que creo que nos estás invitando a pensar que seguramente el sucesor de Francisco tendrá un camino de continuación de alguna manera. Esperemos que sí, estamos viviendo un mundo demasiado fragmentado en extremos que deja muy poco lugar para lo que planteaba Francisco, que es el diálogo, y que la realidad pese más que la ideología, Claro, claro. que, Eh, que se decida desde la realidad, no desde la ideología. O sea, después vemos cómo aplicamos la ideología, pero primero veamos cuál es la realidad. Claro. Voy a llegar después a lo que tanto le interesaba, y vos sos un miembro activo de esto, ¿no? Sobre el cuidado de la casa nuestra, el mundo. Sí. Pero ¿qué, en tu caso, al menos en tu caso, en el caso tuyo y de tu señora, con qué se quedan? ¿Con qué Francisco, con qué Bergoglio, que aunque son dos, son la misma persona, pero a veces hay etapas distintas, ¿no? Mira, lo conocimos poco, yo retengo 2 momentos, así a nivel general, Ujú. que lo describen de cuerpo entero. La primera fue cuando, en 2002 creo que fue, cuando estaba el debate del diálogo argentino, Ujú. que en ese momento de alta tensión había algunos miembros de la conferencia episcopal que querían cancelar el diálogo y dejar, sobre todo el sector conservador. Ujú. Y fuimos los laicos que estábamos involucrados en las distintas mesas de diálogo. A mí me tocó el honor de coordinar la mesa de ciencia y técnica. Ujú. Fuimos llamados al plenario de la conferencia episcopal, allá en lo que se llama coloquialmente la Montonera, la casa de retiros de Pilar, Ujú. y llegamos para la merienda después de la primera misa de la tarde. Eh, y en ese contexto nos invitaron los obispos a juntarnos con ellos para tomar la merienda y nos pusimos en la cola. Y adelante mío había un obispo de espalda, no sabía quién era, y se da vuelta con el jarro de café, era Bergoglio, y me sirvió el café y nos dio la bienvenida. Y era el arzobispo de Buenos Aires. Claro. Eso, Mm. como anécdota, es para ver cómo era Sí, él. ¿cómo era él? Sí, sí, sí. Y Bueno, después la ayer, segunda perdón, anécdota, Pablo, perdón, un segundito, porque hacia esto. Ayer hablaba con un padre de acá de Rosario que ahora es obispo en Orán, Salta, y nos sí. contaba que todo obispo tiene una semana que pasar por Roma de preparación y demás, y que, bueno, finalmente a los argentinos, que eran 5, los invitó a almorzar. Bergoglio nunca se sentó, Papa Francisco nunca se sentó en la cabecera y era el último en que se servía. Sí, sí, es así. Ujú. Es así Que él. esto, digamos, hay que leer los mensajes, ¿no? Que deja. Claro. Yo también una vez tuve una reunión con él cuando él era gran canciller de la UCA, yo estaba en la UCA, Ujú. fui a verlo al arzobispado de Buenos Aires
y él personalmente me acompañó al ascensor, me pidió que rezáramos por él y cerró la puerta del ascensor. Claro, claro, claro. Perdón, yo te interrumpí cuando nos ibas a contar sobre la segunda. No, la segunda experiencia fue en la misa del Bicentenario que se hizo en mayo de 2010 en Luján, Ujú, organizado por el Departamento de Laicos, que en ese momento también tuve el honor de integrar. ujú. Y nos tocó a mi esposa y a mí entregarle en las ofrendas la bandera argentina. Mm, mm. La expresión de amor hacia la bandera y hacia nosotros fue increíble. Claro, claro, claro. Será Eh, patriota. yo supongo que debe haber sufrido mucho no poder volver a su patria, ¿no? Yo pienso que sí, lamentablemente, en todos los ámbitos los argentinos tenemos una muy mala costumbre, no se la causa más allá de algún tema de herencia de una generación a otra, de ser conflictivos y de tratar de ningunear al otro. Ujú, Y en este contexto ayer fue muy fuerte el sermón de Monseñor García Cuerva en la Basílica de Flores, ujú, ujú. donde criticó muy fuertemente el lenguaje de separación, Sí, de agresión, diciendo que la lengua es la peor arma que tenemos en el cuerpo. claro, claro. Y también criticó porque había estado allí la vicepresidenta, que a su salida fue abucheada por un grupo minúsculo, pero que fue vituperada, y criticó duramente eso, dijo, es no entender a Francisco, es no entenderlo. Exactamente, y en la Basílica yo estuvo todo tranquilo, Ujú. nadie agredió a la vicepresidenta, pasó tranquilamente entre los fieles y no pasó nada, o sea que Claro, la mayoría del pueblo católico supo entender el así mensaje. es. Ahora te llevo al terreno de la casa nuestra, Sí, con el cual tanto batallás, ¿no? Ahí, en Laudato Si, ya el padre, el Papa, ya dejó su gran preocupación y mirada, ¿no? sí, sí, tal cual. Y es un documento excepcional, sobre todo es una novedad muy concreta dentro de la historia eclesial que también tiene que ver con San Juan Pablo II. Ujú, El San Juan Pablo II promovió el diálogo entre fe y razón, entre ciencia y fe. ujú, Y justamente yo diría que se vislumbra algo en escritos de San Juan Pablo II, en exhortaciones apostólicas sobre el ambiente, se vislumbra bastante más en Benedicto XVI, por ejemplo en Caritas in Veritate, y estalla en su esplendor en Laudato Si y en la exhortación apostólica Laudate Deum, que ujú. es más reciente. Y es un documento donde desde el diálogo entre fe y razón, entre las ciencias naturales, exactas y humanas, en su vinculación con lo que dice la Biblia, inclusive, lo que dice la espiritualidad cristiana y también judeo-cristiana y de otras religiones, hace un análisis de la realidad, vamos a insistir en eso, la realidad de la crisis ambiental, que para Francisco era una crisis socioambiental, o sea, no hay varias crisis, sino es una única crisis que tiene su corazón o su problema las falencias del corazón humano, para terminar en lo que él llamó, siguiendo también a San Juan Pablo II, la conversión ecológica. Ujú. Y en ese contexto, en la conversión ecológica, contrariamente a lo que dicen muchos exégetas anti-Francisco, y ahí quería referirme a un artículo que salió ayer en La Nación, de un periodista y filósofo italiano, Sí, lo leí. Hice el esfuerzo de sí, leerlo, porque sí, hay que leer todo y hay que entender también, ¿no? sí, sí, yo voy ahora, después lo comento, pero voy a cerrar con el tema de encíclica. Sí. Se dirige a todos, se dirige a cada uno de nosotros, pero también se dirige a los empresarios, que Ujú, tienen una importante responsabilidad en el mundo de generar trabajo, de generar productos que necesita la humanidad, y que eso lo pueden hacer en el respeto por la persona, por los empleados, por el consumidor, y en respeto por el ambiente, que es una novedad. No es una postura distinta de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que empieza con León XIII a fines del siglo XIX, sino que sigue claramente eh, distintos documentos de todo ese periodo de más de 140 años al día de hoy ujú. de la doctrina social de la Iglesia, qué es lo que tenemos que hacer los laicos en el mundo. O sea, no es función del religioso implementar la doctrina social de la Iglesia, sino guiar a los laicos para que la
logren llevar adelante en la democracia, en el sistema económico, etcétera. Uh-huh. Querías cerrar con lo de Sanata, ¿no? Sanata, sí. Yo lo leí ayer con atención, me lamento su actitud profundamente. Yo conozco el proceso de la encíclica Laudato Si. Uh-huh. De hecho, es un proceso que empieza en Argentina mucho antes de que Bergoglio o nadie supiera que iba a ser papa, con su preocupación por el ambiente y su vinculación con los científicos. Uh-huh. Loris Lanata, en una postura soberbia, y yo me animo a decir con todo respeto necia, desde el punto de la perspectiva del uso de la palabra necio en la Biblia, plantea que es un documento populista, anticapitalista, peronista y anticientífico. Evidentemente conoce poco de la génesis de la encíclica porque hubo reuniones donde se juntaron miles de investigadores a instancias del Papa en Roma, previo a la redacción de la encíclica, para ver la opinión de la comunidad científica, y se sacaron conclusiones a reuniones que uno las puede ver tranquilamente en la página web del Vaticano, o sea, no es algo escondido, del año 2014, con lo cual me preocupa que sigamos discutiendo temas que hacen a la esencia de la vida en el planeta, a la esencia de la comunidad, o sea, de todos nosotros en los distintos países y en los distintos estamentos de la sociedad donde necesitamos uno del otro, que se siga poniendo la ideología rancia por encima de la realidad, para ver después si, desde cada uno con su postura, discutir cómo buscamos las soluciones. Claro. O sea, si no entendemos el problema, no podemos buscar las soluciones. Exacto. Pablo, ¿y cuán cerca o lejos estamos de ser comprendidos en las advertencias que venía haciendo el Papa y muchos hombres y mujeres que entienden lo que pasa y lo que debe ser este cuidado de la casa común? Mira, en este momento estamos en una especie de latigazo reaccionario a todo el tema de la casa común en el mundo. O sea, distintos dirigentes creen que cuidar la casa común va contra la economía. Y la economía es una parte de la casa común, o sea, no hay economía sin casa común. Entonces, creer que se puede hacer una perspectiva económica donde en realidad lo que plantean es lo que Santo Tomás de Aquino llamó crematística, que es el lucro por el lucro mismo, en lugar de una economía que es la gestión de los recursos para el bienestar humano, vamos a estar mal. Ahora, está en el mundo, en unirse para construir una nueva visión de la economía, como quería Francisco, que no es ni anticapitalista, ni es capitalista, ni es marxista. Es construir algo nuevo, donde cada uno tiene su rol, donde inclusive, como él planteó en distintas ocasiones, el lucro es algo que no está mal mientras sea algo razonable, donde porque el que invierte también pone su capital a disposición de los demás. O sea, no es lo que nos quieren hacer creer. Entonces creo que es hora de salir a desmistificar todos estos mitos y falacias que andan dando vueltas por el mundo en este latigazo, para poder construir una sociedad mejor. O sea, buscar lo que en la Iglesia y en la comunidad científica también se llama desarrollo humano integral. Pablo, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Pablo Canciani. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje?